Ay, Ajá, Dios. Es un síndrome mononucleótico en pacientes mononucleosis, inmunocomplexos. muy bien. Ok. Alejandro Alvarado, ¿quiénes son, cuáles los mecanismos de transmisión? Parasitomegalovirus. Esas son el mecanismo vertical, o sea, de madre a Ujú. hijo, sexual, se menciona también contacto cercano, otros son los trasplantes o transfusiones, la exposición ocupacional y la exposición, bueno, yo lo había dicho, exposición perinatal. Y la lactancia, ¿no, doctora? La Y la lactancia, lactancia. que 2 veces nos la dijeron. Ah, sí. Muy bien. ¿Por qué no los veo a todos? ¿Es mi internet o es el suyo o por qué no todos se ven? Porque a lo mejor no tiene prendida, bueno, activada la función para vernos a todos en galería. No, sí, es más, en la galería los estoy viendo nada más que en sus cámaras. Todos se ven en negro. ¿Debe ser mi internet? Porque solo Probablemente alcanzo a ver las caras de algunos. O sea, sí, tengo la galería de todos y no más se ven sus nombres. No no se es ven sus de caras. todos. Todos sí Todos. están con la cámara activada. Yo los estoy ¿Todos? viendo todos. Ujú. Ah, ok. Bueno, entonces, digo, están apareciendo poco a poco. A lo mejor es mi internet, ¿no? Sí, Debe ser. Sí, porque tengo aquí en la galería y tengo el nombre de todos y algunos sí, pero qué chistoso que a algunos sí se les vea, sí se ven las cámaras prendidas y en otros no. Muy bien. ¿A quién le toca hoy darnos clase? A nosotros, doctora, el equipo 5. Equipo 5. Muy bien. ¿Quién es? A ver, pongan si quieren ya su presentación porque ya vamos un poco atrasaditos. Ajá. ¿Ya se ve? Sí, entonces tengo a Islas, a ver, regrésame el otro porque luego cuando mando la calificación, no sé, Islas Castillo, Juárez Blanco y López Huerta. Listo, sífilis. Listo, podemos empezar. Bueno, pues buenas tardes, doctora y compañeros. Nosotros somos el equipo 5, el cual está conformado pues por mi compañera Emma, mi compañera Danae y por mí Armando. Y pues nosotros les vamos a exponer sífilis. Los contenidos que vamos a abordar durante esta exposición va a ser la definición, la epidemiología, la etiología y los factores de riesgo, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y tratamiento. Entonces, comenzando, pues la sífilis va a ser una infección y una enfermedad de transmisión sexual que va a ser causada por la bacteria Spirochetal treponema pallidum. Esta enfermedad se va a caracterizar por 3 estadios clínicos sintomáticos y también separados por periodos de latencia. El huésped, se encuentra que el humano va a ser el huésped de esta bacteria y también se le describe como la gran imitadora, ya que muchos de sus signos y síntomas son difíciles de distinguir y pueden ser fácilmente confundibles con otras enfermedades. Siguiente, por favor. Ok, la sífilis pues va a ser una infección de transmisión sexual común y pues se menciona que en el 2016 aproximadamente a nivel mundial hubo 6 millones de infecciones. Para el 2017, pues la tasa de incidencia aumentó a 9.5 casos en 100,000 habitantes. Esto quiere decir aproximadamente 30,000 casos nuevos y esto, a diferencia del 2016, se menciona que fue un aumento del 10%. También esta va a ser más común o los casos se reportan que se presentaron con mayor frecuencia en aquellos hombres que tuvieron sexo con hombres y en cuanto a los grupos de edad, en los hombres se menciona que la incidencia fue más alta de 25 hasta 34 años y en las mujeres de 20 a 29 años.
También se menciona que es más alta la incidencia en personas de raza negra. Y en cuanto a la sífilis congénita, esta tuvo un aumento del 43.8% desde el 2016, habiendo habiendo 628 casos en 2017, a diferencia de 2016. El siguiente. A nivel nacional, tenemos que los casos que se reportan en la semana 3 epidemiológica, que fue del 28 de marzo al 3 de abril del 2021, en cuanto a la sífilis adquirida, hubo un aproximado de 166 casos. Y ya en lo que lleva del año ha habido 1,470. Y en cuanto a sífilis congénita, en esta semana se ha reportado un caso y en lo que va del año aproximadamente ya van como 40 casos. Por entidad federativa tenemos que en cuanto a la sífilis adquirida, en donde se reportó mayor incidencia fue en el estado de Baja California con 16, en la semana con 16 casos. Luego también la Ciudad de México, en Guanajuato, en Jalisco, en Quintana Roo y en Sinaloa. Ha habido mayor, o en el sexo masculino, se han presentado aproximadamente 849 casos y en el sexo femenino 625. Y en cuanto a la sífilis congénita, se reportaron casos igual en Aguascalientes, Baja California, Jalisco y Tamaulipas. En cuanto a sexo masculino, se han presentado 18 casos y en sexo femenino 23. Siguiente. Y entonces, para poder hablar más de la sífilis, debemos continuar con el protagonista de esta enfermedad, que sería Treponema pallidum. Esta es una bacteria que forma parte de la familia Spirochetaceae del género Treponema. Este género, a su vez, conforma varias subespecies, 6 de las cuales son no patógenas, lo que quiere decir que forman parte de la flora normal de la cavidad oral, el tracto digestivo y el tracto genital. Y 4 especies patógenas, que son estas que se presentan en el cuadro: la subespecie Treponema pallidum, subespecie pallidum, Treponema pallidum, subespecie pertenum, endemicum y Treponema carateum. Y aquí la que nos va a interesar va a ser esta, la Treponema pallidum, subespecie pallidum. Dentro de sus características generales, tenemos que es un patógeno humano obligado, lo que significa que no es posible su desarrollo en otros medios, incluyendo el cultivo, cosa que, bueno, vamos a hablar más adelante. Son además microaerófilas o anaerobias y extremadamente sensibles a la toxicidad por el oxígeno. Esto puede explicar por qué se necesita de un contacto cercano para que ocurra la transmisión. También se dice que toleran mal la desecación y el aumento de la temperatura, con un límite de 42 grados Celsius para que estas bacterias pues, puedan morir. Para hablar de su estructura, como todas las espiroquetas, está formada por un cilindro protoplasmático y, como se ve en esta imagen, que es una ampliación, también cuenta con una membrana citoplasmática. En general, para el caso de las espiroquetas, se mencionan que tienen formas helicoidales, pero en este caso de Treponema pallidum, se menciona que tiene más bien una forma de onda plana delgada, como se ve en esta imagen, así tal cual, en 2 dimensiones, es como es y como se visualiza en la microscopía. Como se dan cuenta, pues está formada por 2 extremos y cada extremo es puntiagudo. En cada uno de estos se van a insertar 3 flagelos periplasmáticos, que son estos, 1, 2 y 3. Estos los resalté porque son los que le van a dar esta característica morfológica de todas las espiroquetas. Estos se van a enrollar alrededor del cilindro protoplasmático, que serían estas líneas de aquí, y son motores, lo que significa que van a estar ejerciendo fuerzas, y entonces son los que
le van a dar esa forma ondulante característica de la Treponema pallidum. Otra cosa que también es destacable de esta bacteria es su motilidad, es decir, sus movimientos de flexión y rotación sobre su eje longitudinal. Y esto es lo que se va a poder observar también mediante microscopía. La bibliografía dice que tiene una membrana externa inusual. Esto porque carece de lipopolisacáridos y tiene una densidad baja de proteínas de membrana integral. Principalmente hablando de los lipopolisacáridos, como sabemos en las bacterias, son los que les van a conferir esa antigenicidad y son las que van a ser pues encontradas por el sistema inmunológico. En esta bacteria, al carecer de estos lipopolisacáridos, va a ser más difícil que el sistema inmunológico las encuentre y esto puede explicar por qué esta bacteria puede estar tanto tiempo en latencia. Se dice que tiene una estructura similar a bacterias gram negativas. Algunos artículos, incluso algunos libros, lo ponen así como tal, que es una bacteria gram negativa, pero estrictamente hablando no es gram negativa, puesto que para que pueda ser parte de esta clasificación es necesario que pues se tiña con esta pues, tinción, cosa que no sucede con esta bacteria y por lo tanto, estrictamente hablando, no es gram negativa, pero sí se acepta que se diga que tiene una estructura similar. La transmisión puede ser de dos formas, ya decíamos sífilis adquirida o sífilis congénita. En relación con la sífilis adquirida, esta puede ser mediante contacto sexual, por agujas contaminadas o transfusiones, es decir, vía parenteral, o bien por el contacto directo con la lesión tisular. Esto principalmente durante la etapa secundaria, que se va a hablar más adelante como la más infectiva. Y también se habla de una sífilis congénita, puede ser en dos momentos, por vía hematógena transplacentaria, o sea, cuando pues, el bebé está dentro del útero, pero esto debe ser después de las 16 semanas de gestación. Se dice que antes de las 16 semanas no ocurre una transmisión hacia el feto. Y también puede ser durante el trabajo de parto por la vía de este canal, cuando hay un contacto con las lesiones o con las secreciones vaginales. Los factores de riesgo pues están estrechamente relacionados con las formas de transmisión y entonces pueden ser factores para la sífilis adquirida, como lo son las relaciones sexuales sin protección, el tener múltiples parejas sexuales, que la pareja sea portadora de sífilis en cualquiera de sus estadios. El grupo etario de los adolescentes es donde se encuentra mayor frecuencia. Como ya lo mencionó Armando, las relaciones sexuales de hombre con hombre, el consumo de drogas, especialmente aquellas que son inyectables, y el ser VIH positivo también se ha encontrado relacionado. Ahora, en relación con la sífilis congénita, pues es de esperarse que estén relacionados con la madre. Y entonces se menciona el que ella sea portadora de sífilis, que haya inasistencia a control prenatal, falta de seguimiento serológico durante el embarazo, esto cuando ya se ha establecido el diagnóstico de sífilis y no se ha realizado pues, seguimiento, cuando hay un tratamiento tardío o este es inadecuado, también cuando ya se sabe que pues, la mamá tiene sífilis, la falta de conocimiento sobre sífilis congénita, el antecedente de hijos con sífilis y por supuesto el parto vaginal también como factor de riesgo. ¿Sí me escuchan? ¿No se escucha mucho ruido? ¿Te escuchas bien? Ok, es que estoy en la calle anterior. Ay. Bueno, tenemos que, como ya nos mencionó mi compañera Emma, este va a tener un medio de transmisión sexual o de transfusiones de sangre, principalmente. Al tener este contacto, que va a ser conocido como el primer contacto, tenemos que el Treponema pallidum es capaz de penetrar el organismo a través de las membranas mucosas que estén intactas o a través de las heridas que podemos encontrar en la piel. A partir de aquí, el microorganismo tiene la capacidad de diseminarse por todo el cuerpo mediante lo que son los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos. Se va a dar en lo que es un periodo de inoculación y va a variar el tiempo dependiendo del tamaño del inóculo, o sea, del tamaño de la infección o del organismo.
tenemos que la diseminación a través de los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos se va a dar en lo que son minutos. A través de ahí, pues en horas, o sea, se va a diseminar y se va a regar a lo que es todo el sistema o todo el organismo, y esto va a incluir a lo que es el sistema nervioso central y el humor acuoso, o sea, se va a diseminar por vasos sanguíneos y linfáticos y de ahí al todo el organismo y se va a contaminar absolutamente todo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, tenemos que en su fisiopatología nos menciona que va a tener un periodo de incubación de 1 a 4 semanas después de lo que va a ser el primer contacto. Después del primer contacto y de que haya pasado este periodo de incubación, nos va a dar lo que son las 4 fases características de lo que es la sífilis, que va a ser la fase primaria, que va a consistir en el desarrollo de la primera lesión, de la ¿Se fue el audio? Se trabó ella. Creo que se trabó, creo que se salió. A ver, espérenme. A ver si no se escucha nada. ¿Cómo se llama la compañera? Déjenla buscar. López Huerta, pero sí está, pero aparece como trabado. Creo que sí se salió ya. Ya se salió, yo creo que se va a volver a meter. Sí. Pues sí, no, bueno, de estas fases continuamos con la fase secundaria o el estudio diseminado. Esta comienza al cabo de 2 a 2 semanas, a 12 semanas después del contacto. Después está el periodo de latencia y en la sífilis tardía, bueno, de esto cada una de estas fases tiene sus propias características y sus propias manifestaciones. Entonces, por ahora no se preocupen por esto, que se va a hablar más adelante. Y bueno, la sífilis tardía se refiere a la aparición de manifestaciones clínicas aparentes o inaparentes que se desarrollan en más de un tercio de los pacientes. Ok, entonces como nos comentaban, podemos clasificar a la sífilis en 3 estadios, el primario, el secundario y el terciario. Además de que va a haber periodos de latencia entre estos estadios. Se menciona que las personas pueden infectar o pueden contagiar a las demás personas durante los primeros 2 estadios. Siguiente. Bueno, entonces tenemos que la sífilis primaria, pues esta después de un periodo de incubación de aproximadamente 4 semanas, se va a caracterizar por la aparición de una lesión primaria, que esta se menciona o se refiere a un chancro. Pues se va a caracterizar por una pápula eritematosa que se va a ir convirtiendo en chancro, que va a ser una úlcera indolora. También se menciona que cuando hay fricción se puede producir cierto líquido transparente, el cual se va a caracterizar por contener gran cantidad de espiroquetas. También los ganglios se pueden encontrar agrandados, pueden ser duroelásticos y ser indoloros. También, bueno, el chancro también se va a localizar en cualquier parte del cuerpo, pero se menciona que con mayor frecuencia, en el caso de los hombres, se encuentra en pene, ano y recto. En el caso de las mujeres, en la vulva, en el cuello uterino y en el periné. Y en ambos sexos, en la boca o en los dedos, mencionándose como áreas periorificiales. Y también se menciona que el chancro puede curarse en aproximadamente de 3 a 12 semanas y los pacientes pueden aparentar estar sanos. Siguiente. Posterior a esto viene el segundo estadio, que es la sífilis secundaria, en donde aquí la espiroqueta ya se habrá diseminado a través del torrente sanguíneo y va a producir pues lesiones mucocutáneas. Y también va a haber hinchazón de los ganglios linfáticos. Los síntomas típicos que pueden aparecer en aproximadamente
de 6 a 12 semanas después de la identificación del chancro y que en aproximadamente 25% de los pacientes se presenta. Puede ser fiebre, anorexia, náuseas, cansancio, además de que pueda haber dolor de cabeza, pérdida de la audición, problemas de equilibrio y trastornos visuales y dolor óseo. Siguiente. La dermatitis sifilítica, esta se menciona que suele ser simétrica y que va a predominar en las palmas y en las plantas. Estas son erupciones maculopapulares que pueden ser redondas, escamosas y pueden formar lesiones cada vez más grandes. Por lo general se menciona que no producen prurito ni dolor. Por otro lado, también puede haber una alopecia areata en el cuero cabelludo, donde va a ser la pérdida en parches. También se menciona que la sífilis secundaria puede ser, se puede confundir con otras dermatitis, y en donde su eritema va a ser difuso, macular, papular o pustuloso. También luego tenemos a los condilomas planos, que estos van a ser pápulas planas hipertróficas, que van a ser de color rosado a grisáceo. Estas se pueden ubicar en las uniones mucocutáneas o en áreas húmedas de la piel, como en la región perianal o debajo de las mamas. Se mencionan que estas pueden ser muy infecciosas. Y finalmente, por otro lado, la sífilis secundaria puede afectar muchos otros órganos. Por ejemplo, alrededor de la mitad de los pacientes van a presentar adenopatías. Como les comentaba, estas pueden ser indoloras, duras, y a veces también se puede presentar una hepatoesplenomegalia. Un 10% de los pacientes también suelen presentar lesiones oculares como una uveitis, óseas como periostitis, articulares, meningias, renales como glomerulitis y hepáticas como hepatitis. Y también puede llegarse a presentar meningitis. Ok, siguiente. Por otro lado viene el periodo de latencia, en donde aquí se menciona que la sífilis latente puede ser precoz, donde es menor de 1 año después de la infección, o tardía, mayor de 1 año. Aquí pues no va a haber signos ni síntomas, pero se menciona que los anticuerpos pueden estar persistentes y pueden ser detectables mediante pruebas serológicas. Y también se menciona que puede haber algunas recidivas, como lesiones cutáneas o mucosas, que pueden llegar a ser incluso un poco contagiosas. Ok. Siguiente. Y finalmente, en cuanto a la sífilis tardía o terciaria, una tercera parte de los pacientes la van a presentar. Se va a caracterizar por una sífilis terciaria benigna, una sífilis cardiovascular o una neurosífilis. En cuanto a la sífilis terciaria benigna, esta también se menciona que es gomosa, en donde va a aparecer aproximadamente dentro de 3 a 10 años después de la infección. Esta suele afectar la piel, los huesos y varios órganos internos. Se escribe o se menciona que las gomas van a ser tumores blandos, inflamatorios y destructivos que se pueden localizar en esas áreas y que van a crecer y curar lentamente y suelen dejar cicatrices. Y la sífilis terciaria benigna ósea, pues esta se va a relacionar con la aparición de lesiones inflamatorias o destructivas en los huesos, ocasionando un dolor profundo, intenso e intenso. Ok. Ya por otro lado tenemos a la sífilis cardiovascular, en donde esta se va a manifestar aproximadamente de 10 a 25 años después de la infección. Y esta se caracteriza por una dilatación
aneurismática de la aorta ascendente, una insuficiencia aórtica o un estrechamiento de las arterias coronarias. Además, puede presentarse síntomas a causa de las pulsaciones de la aorta dilatada o por compresión o erosión de las estructuras cardíacas. Esos síntomas pueden ser tos metálica, una obstrucción respiratoria o una ronquera. Y en cuanto a la neurosífilis, esta se puede presentar de varias formas, como una neurosífilis asintomática, en donde esta va a causar una meningitis leve y que posteriormente esta puede llegar a evolucionar hacia una neurosífilis sintomática. Luego, en cuanto a la neurosífilis meningovascular, esta pues va a ser o se va a deber a una inflamación de las arterias de gran calibre mediano del encéfalo y de la médula espinal. Esta puede desarrollarse de 5 a 10 años posteriores a la infección y estas pueden ir desde ningún síntoma o hasta un accidente cerebrovascular. Los síntomas más comunes pues se describe que es la cefalea, la rigidez de nuca, mareos, trastornos conductuales, insomnio, visión borrosa, entre otras. Por otro lado, la neurosífilis parenquimatosa, esta pues va a aparecer cuando una meningoencefalitis destruye el parénquima cortical en aproximadamente 15 a 20 años después de la infección, y esta pues puede presentarse con trastornos mentales, demencia, puede haber igual cefalea, insomnio, cansancio. También se menciona que puede haber convulsiones, afasia, hemiparesia. El cuidado del paciente puede estar deteriorado. Ok. Después tenemos el tabes dorsal o una ataxia locomotora, que esta pues va a consistir en una degeneración progresiva de las columnas posteriores y las raíces nerviosas. Esta suele aparecer en aproximadamente 20 a 30 años después de la infección. Se va a caracterizar por un dolor punzante intenso en la espalda y en las piernas. Además puede haber ataxia, hiperestesia y parestesias. Se menciona que el paciente refiere caminar sobre goma espuma. Y también estos pacientes con tabes dorsal se menciona que son delgados, con una facies triste y unas pupilas de Argyll-Robertson, donde hay una respuesta de acomodación a la visión cercana, pero sin respuesta a la luz. Y también puede haber una atrofia óptica. Siguiente. Y bueno, después puede haber otras lesiones en donde van a ser comunes los síndromes oculares, como una queratitis intersticial, una uveitis que puede ser anterior, intermedia o posterior, una corioretinitis, retinitis, vasculitis retiniana, entre otras. La sífilis óptica, pues esta puede comprometer la cóclea y causar pérdida de la audición y acúfenos o el sistema vestibular, causando vértigo y nistagmos. En las lesiones tróficas, pues estas van a ser secundarias a hipoestesia de la piel y a los tejidos prearticulares. Estos se presentan en los estadios más avanzados y pueden identificarse úlceras tróficas en plantas de los pies y puede afectar pues a más profundidad el hueso subyacente. Y finalmente la artropatía neurogénica o articulación de Charcot va a ser una degeneración articular indolora, puede haber hinchazón ósea y ya. Y en cuanto a las complicaciones, pues la sífilis no tratada se menciona que va a facilitar la transmisión del VIH y esto puede causar una morbilidad considerable como enfermedades cardiovasculares y neurológicas. A su vez, también puede presentarse una reacción alérgica a la penicilina, que es principalmente el tratamiento, o una reacción de Harich-Herxheimer,
Y en cuanto al embarazo, pues se puede presentar, es una de las principales causas de aborto espontáneo y de muerte fetal, además de que puede presentarse el síndrome congénito del recién nacido. Bueno, para el diagnóstico de cualquier enfermedad sabemos que se inicia con la parte clínica. Sin embargo, como acabamos de ver, la sífilis tiene manifestaciones muy variadas e incluso pueden ser algunas imperceptibles. De tal manera que un diagnóstico meramente clínico puede ser difícil de realizar. Para esto se nos dice que ya el diagnóstico de sífilis se va a basar en una historia clínica sugerente y una prueba de laboratorio que lo apoye. En este cuadro se observan pues las diferentes pruebas que se pueden realizar. Hay de detección directa y de detección indirecta. En las de detección directa están las de microscopía y el cultivo, pero pues como ven aquí el cultivo no se encuentra disponible, no se debe tratar de cultivar a la bacteria Treponema pallidum porque como ya les había mencionado, esta es incapaz de crecer en medios artificiales, entonces simplemente no se hace. En relación con la microscopía hay dos métodos, puede ser por campo oscuro o por tinción directa con anticuerpos fluorescentes. Y en este cuadro aparecen estos dos métodos que les mencioné. En relación con la microscopía con campo oscuro, estas deben ser mediante muestras frescas, o sea, se toma la muestra e inmediatamente se debe mandar al laboratorio, bueno, menos de 20 minutos, en chancros o lesiones cutáneas erosivas, y para ambos casos sirve para la detección de sífilis primaria, secundaria o congénita. Dentro de las ventajas de cualquiera de los dos métodos es que el diagnóstico se hace, pues obviamente, por visualización directa, con los organismos móviles característicos que les mencionaba. En la imagen A, esta se ve la microscopía de campo oscuro y en esta, la B, se ve la tinción directa de anticuerpos fluorescentes. La principal desventaja de la microscopía de campo oscuro, y bueno, para ambas, más bien es que se necesita de personal capacitado que sepa cómo se realiza este método para poder identificar a treponema, porque en realidad pues no es tan sencillo. Además, en el caso de la microscopía de campo oscuro presentan falsos negativos, y esto porque, como les decía al principio, hay subespecies que son no patógenas, que son normales dentro del tracto. Entonces se puede confundir y crearme estos falsos negativos. Además de que la microscopía de campo oscuro pues ya casi no se utiliza, pero sí la tinción de anticuerpos fluorescentes, nada más que igual lo mismo se necesita de personal capacitado. Y bueno, los métodos que son de detección indirecta consisten en las pruebas serológicas. A su vez, estas se clasifican en pruebas no treponémicas y en pruebas treponémicas. La diferencia radica en que, bueno, como sabemos, en la serología se van a identificar anticuerpos que se presenten frente a algo. En el caso de las pruebas treponémicas van a ser frente a proteínas propias de la bacteria de Treponema pallidum, mientras no así para las pruebas no treponémicas, o sea, serían como más indirectas. De aquí, pues la principal ventaja que podemos sacar de las pruebas treponémicas es que van a ser más específicas de la enfermedad. Este es un esquema que nos va a graficar la respuesta serológica a la sífilis primaria y secundaria. Tenemos el tiempo desde el inicio de la infección y vemos dos principales curvas, la de los anticuerpos no treponémicos, que está en esta línea como turquesa, y los anticuerpos treponémicos en esta línea de color naranja. Primero observamos que ninguno de los dos son detectables al inicio de la infección. Y bueno, esto en realidad pues es obvio, porque sabemos que los anticuerpos no comienzan a producirse luego de que empiezan. Pero sí vemos que los anticuerpos treponémicos se detectan en etapas más tempranas en comparación con los anticuerpos no treponémicos. Y esta es pues una segunda ventaja. Después de esto, ambos anticuerpos comienzan a elevarse y pues vemos que llegan a un punto máximo. En esta gráfica se considera un punto arbitrario de inicio del tratamiento aquí, y entonces vemos cuáles son los posibles desenlaces.
Comenzamos con los anticuerpos no treponémicos, en donde vemos 3 principales escenarios. El de, pues primero que el paciente pues no esté siendo tratado, y Sí, a ver, reinícialo. sobre que en los pacientes con sífilis, principalmente los inmunocompetentes, después de 1 a 2 años de la infección, estos anticuerpos comienzan a descender de forma muy lenta, pero sí empiezan a disminuir. Por otro lado, vemos a aquellos pacientes que sí iniciaron su tratamiento y hay 2 opciones. Aquí nos los ponen como tratados y serorevertidos, es decir, que sus anticuerpos después de 6 meses de tratamiento sean prácticamente indetectables. O bien puede ser que sean tratados, pero en esta gráfica lo ponen como zero fast. En la guía de práctica clínica, estos lo conocen como fracaso a tratamiento, en donde no hay una disminución de la titulación en 4 veces la basal después de 6 meses iniciado el tratamiento. O sea, se inició y aún así los anticuerpos siguen estando presentes. De esto que les acabo de mencionar, lo que se puede rescatar es entonces que los anticuerpos no treponémicos nos van a servir para realizar el manejo o el seguimiento de los pacientes que estamos tratando. Ahora, sobre los anticuerpos treponémicos, vemos que se ha iniciado el tratamiento, pero estos continúan estando a los mismos niveles. Se dice que van a estar así durante años e incluso por el resto de la vida del paciente. De tal manera que a pesar de que se levantaron o que se detectaron de forma más temprana, a pesar de que sean más específicos, si vemos que nuestro paciente tiene positivos o tiene elevados estos anticuerpos, no sabríamos distinguir si es una infección activa o una infección previamente tratada. ¿Hasta aquí sí me entendieron de este esquema? Sí, muchas gracias. Sí. Bueno. Y entonces, de las pruebas no treponémicas se presentan, son 2 pruebas, la prueba BDRL y la prueba RPR. Aquí, por lo que pude ver en México, la que se encuentra disponible es esta, la BDRL. Incluso la guía de práctica clínica nos dice que se debe considerar positiva con títulos mayores a 1 en 8. Las muestras para estas pruebas son en suero, plasma o líquido cefalorraquídeo. Como les decía, se pueden usar para monitorar la eficacia del tratamiento, el seguimiento y el manejo de estos pacientes. Y esta es la prueba más adecuada para el diagnóstico de neurosífilis, puesto que utiliza líquido cefalorraquídeo. Tiene una sensibilidad pues amplia y una especificidad un poco mejor. Esto, lo de la sensibilidad, porque nos puede presentar falsos positivos. Como les había dicho, en realidad pues es un poco indirecta. Entonces, de aquí surge la variabilidad en la sensibilidad que tiene. Pero esta es la prueba que se incluye dentro de los criterios para el diagnóstico de sífilis que dice la guía de práctica clínica. Sobre las pruebas treponémicas, aquí sí hay más opciones, pero las que veo que están, las que vi que están más disponibles aquí en México y la que menciona la guía de práctica clínica es esta, la de aglutinación de partículas de Treponema pallidum, la TPPA. Esta igual con muestras de suero o plasma. Esta es barata, es más disponible, tiene una sensibilidad un poquito más elevada que la anterior y una especificidad pues más alta. Y la otra prueba que también se encuentra disponible, un poco menos, pero también se encuentra, es esta, la TPHA, el ensayo de aglutinación. Y esta igual es la que se incluye dentro de los criterios de la guía de práctica clínica. Ahora, ya les mencioné las pruebas, pero realmente, ¿qué es lo que debemos hacer para el diagnóstico de sífilis? En esta revista se mencionan 2 principales algoritmos para la detección, uno que es tradicional y otro que es en reversa. En el tradicional se va a iniciar con una prueba, vean, de BDRL, o sea, no treponémica, que es barata, decíamos. Si esta es negativa, desde un principio, pues no se trata, pero si es positiva, se sugiere que se confirme con una prueba treponémica. Y digo que se sugiere porque en algunos lugares no se realiza, simplemente se quedan aquí.
con la prueba no treponémica y ya si es positiva lo tratan, pero se sugiere que se confirme. Si esta es negativa, no se trata, y si es positiva, se inicia el tratamiento. La principal ventaja de este algoritmo es que pues es económico y es rápido de realizar. Y el otro algoritmo, vean, va a iniciar con una prueba de inmunoensayo, o sea, una prueba treponémica. Si esta es negativa no se trata, pero si es positiva, como les decía, en las treponémicas nosotros no sabemos distinguir si es una infección pasada o si es una actual. Entonces debemos interrogar sobre si hubo un tratamiento previo o si antes el paciente se le dio el diagnóstico de sífilis. Si la respuesta es no, entonces se inicia el tratamiento, pero si sí, entonces se debe confirmar con una prueba no treponémica para saber si es una infección entonces activa. Si esta es negativa, no se trata, y si es positiva, entonces inicia el tratamiento. La guía de práctica clínica no es muy clara en relación con el algoritmo de detección de sífilis, pero como les he dicho, lo que nos sugiere es utilizar la prueba no treponémica, la BDRL, una prueba treponémica por hemaglutinación y microscopía, en el caso de que haya personal calificado. Entonces, pues se parece un poquito más al algoritmo tradicional. La desventaja de algoritmo es que, pues como empieza con el ensayo, es mucho más caro y pues es más, tarda más tiempo en realizarse el diagnóstico, o más bien en ya iniciar el tratamiento. Y bueno, ya nada más como datito extra, una situación especial, cómo realizamos el diagnóstico de la sífilis congénita. Iniciar con sabiendo que la prueba treponémica del suero infantil es difícil de interpretar y no se recomienda. Esto porque los anticuerpos de la mamá pueden pasar hacia el bebé, de tal manera que el niño no tiene la infección, pero sí presenta al nacimiento los anticuerpos. Y no quiere decir que precisamente tenga sífilis. Entonces, el diagnóstico puede realizarse ya sea que esté presente o no la clínica y de forma un poco indirecta, no para realizar el diagnóstico, pero sí otros hallazgos son que pueden haber anormalidades en recuento sanguíneo o en pruebas hepáticas. Y ya el criterio diagnóstico es que haya un título sérico reactivo de prueba no treponémica, la BDRL, que sea al menos 4 veces mayor que el de la madre. Sí se puede realizar prueba treponémica, pero únicamente como confirmación de esa prueba que es pues no treponémica. Y aunado a ello, en el caso de que se encuentre disponible, se puede utilizar la microscopía. Como les había dicho, es útil para la detección de sífilis congénita. Y bueno, la sífilis congénita, pues se va a diagnosticar una vez que el niño pues haya nacido. Se puede sospechar de sífilis antes de ello, mediante el cribado prenatal. Y se sugiere que, bueno, más bien de forma universal se exige que haya una detección de sífilis materna en la primera visita prenatal, idealmente durante el primer trimestre. Y en el caso de las madres que sean o se encuentren dentro de grupos de alto riesgo, se debe repetir la prueba en el tercer trimestre y en el trabajo de parto también. Y bueno, también se menciona que se debe hacer la prueba en cada embarazo, incluso si se dio negativo en un embarazo anterior. Bueno, para el tratamiento tenemos que tener en cuenta varios puntos. El primero va a ser que este organismo pues, se va a regenerar al cabo de 18 a 24 horas si los niveles de penicilina en sangre están por debajo de la concentración mínima. O sea que si no tenemos la concentración mínima para el tratamiento de penicilina, que es el tratamiento principal, entonces el treponema se puede volver a regenerar y todo lo avanzado, pues entonces es como si no hubiera servido de nada. También tenemos que se va a necesitar una concentración de penicilina mayor a 0.3 para asegurar un efecto sobre la bacteria. Y para curar una sífilis precoz se requiere una concentración adecuada y esta se tiene que mantener durante 7 días. Si no, entonces, pues, si no se mantiene la adecuada concentración de penicilina, pues el tratamiento no va a estar funcionando ya que el organismo se va a regenerar, las manifestaciones se van a volver a dar. Tenemos que el tratamiento para la sífilis va a depender de su estadía.
vamos a tener que para el estadio de la sífilis precoz, esto se va a dividir ya sea la primaria, la secundaria o la latente. Tenemos que tener en cuenta que la latente tiene que ser menor a 1 año. El tratamiento de elección va a ser penicilina, G, pensatina, de 2.4 millones de unidades, y estas se tienen que dar alrededor de las primeras 4 semanas. O sea, se tiene que dar una por día y tiene que ser en 4 semanas. Si hay en este caso puede ser una alergia desarrollada a la penicilina, entonces se va a tener como alternativa la doxicilina, pero principalmente tiene que ser con la penicilina. Para la sífilis tardía, igual esa puede ser latente, pero esta tenemos que tener en cuenta que aquí ya cambia, ya que es mayor a 1 año. Y la terciaria benigna o la cardiovascular, de la cual ya nos habló mi compañero Armando, igual aquí es la misma cantidad de unidades, la misma es la penicilina, y igual esa se va a dar una vez por día y se tiene que dar durante 3 semanas. Igual la doxicilina va a ser la alternativa si es que se encuentra alguna alergia o alguna resistencia a lo que es la penicilina. Y bueno, en la neurosífilis se va a tratar lo que es el tratamiento hospitalario intravenoso. La siguiente, Emma, por favor. Bueno, y en cuanto a lo que es la sífilis congénita, tenemos que pueden ser varios medicamentos, en especial, como dije, la penicilina G, que va a darse en 50.000 unidades por kilogramo en una sola dosis durante 10 días. O también puede ser la ampicilina, que van a ser 200 miligramos por kilogramo al día, y estas se van a dividir en 4 dosis en un tratamiento que va a durar de 10 a 14 días. Y la ceftriaxona, que esta se va a dar en lo que es en personas mayores en una edad de mayor a 30 días, en el recién nacido. Estas van a darse 75 miligramos por kilo al día en una dosis única, igual en un tratamiento mayor a 10, de 10 a 14 días. O también puede darse en una dosis de 100 miligramos, igual en una dosis que se va a llevar en un tratamiento de 10 a 14 días específicamente. Y creo que eso sería todo. Sí, ya con esto pues terminamos la exposición. Gracias. Ok. ¿Tienen alguna duda? Son chicos muy listos, seguro ninguna. Muy bien. Es Día del Niño, doctora. No nos Es Día del Niño. Pero ustedes son adultos. Como es Día del Niño, estoy pensando, porque hoy íbamos a ver otra clase, ¿no? ¿Por qué no vemos otra clase el lunes junto con la otra que era de hoy? Además, ya es viernes, es Día del Niño. ¿Qué? ¿Dijeron que sí o que no? Sí. Que Sí, jalamos. que sí, doctora, por favor. El viernes. ¿Todos sí? Bueno, entonces hacemos esto. Adultos viviendo con sus padres. Sí. No, son dependientes. Muy bien, entonces hacemos mejor esto. Porque es viernes y yo ya soy muy mayor. Y ya me cansé. Entonces, los vemos el lunes, vemos las 2 clases que nos faltan, ¿les parece? ¿Creen que puede ser como a las 3 para que nos levantemos tarde? Sí. ¿Como a las 3? Ajá. Nada más, O bueno, déjeme checar con el doctor Gallegos, porque justo como que a esa hora nos pone la clase. ok. Entonces, le pregunto Ajá. y ya le digo si puede ser antes o después de la clase del doctor. Sí, porque yo la verdad es que no tengo problema de horario porque sigo de vacaciones. Solo Ok. tengo problema tengo que descansar. No sé. O sea, no tengo problema de horario y no me quiero levantar temprano. Tampoco me voy a levantar a las 3 de la tarde, ¿no? Pero luego desayuno y cosas así que hace la gente normal. Entonces, muy bien, niños, festejen como con todos los niños, un poquito de vodka. Disfruten su viernes.
Maestra, perdón, Mar, ¿qué no el lunes no toca con Gallegos? Toca con el doctor Cervantes, ¿no? Sí, me acabo de dar cuenta. Es con el doctor Cervantes. Chance nos pone la clase en la tarde. Entonces hablo con él hoy y y le digo bueno, hoy si puedo, si no ya el lunes en la mañana, ¿sí? Es que te digo que sí, de todos modos ahorita voy a ver, porque lo que quiero hacer en la mañana es salir a andar en bicicleta y luego me tardo mucho. Pero si eso no pasa, no tengo problema con el horario. Lo que sí no muy temprano, porque no quiero despertar temprano. ¿Sale? Coincidimos. Estamos de acuerdo todos. Entonces quedamos pendientes, quedamos pendientes de la clase lunes y el lunes vemos 2 clases. ¿Les parece? Muchas gracias, chicos. Sí. Hoy no vamos a Doctora, gestionar porque los veo muy cansados. ¿Estamos de acuerdo? doctora, yo tengo una duda. Ay, Armando, ¿por qué no eres un chico normal? Dime. No, nada más es sobre la hoja de evaluación, de si se la enviamos por separado o una por No. equipo. No, me la envían por separado. Y vuelvo a repetir, en Word, no foto y separados. Y por correo. En mi correo de Ok, Iztacala, por favor. ok. Gracias. ¿Alguien más con alguna otra cosa? No, doctora, ¿No? creo que podemos irnos. Muy bien, chicos. Un placer. Disfruten su fin de semana. Ya está despeinada, estoy. Ya se trabó la doctora. Sí, pero bueno. Sale, bye. Se cuidan. Saludcita. Bye.